Bienvenidos, vamos a continuar con esta serie de actividades relacionadas con la semiología, con el curso de acto médico, y hoy en particular vamos a hablar sobre la semiología del tórax, haciendo énfasis en la función respiratoria y mencionando algo de la semiología cardíaca. Entonces, para empezar, aquí tienen una imagen muy representativa de lo que es de lo que era la práctica de la medicina en Grecia. Y esta actividad de tocar al paciente, de hacer las veces de maestro, de tener unos alumnos pendientes, de tener la supervisión siempre estricta, es lo que realmente vamos a hacer nosotros. Siempre que haya un acto médico, estamos ante un ser humano que sufre, ante alguien que tiene un conocimiento y que debe ser capaz de resolver una situación. Nada de esto es una invención mía, ni es una invención de un solo sujeto. Todo lo que sabemos aquí lo sabemos entre todos. Este es un mosaico que me encontré en la Universidad de Sevilla y ahí hace un resumen global de lo que realmente es la práctica de la medicina. Para comenzar entonces, recuerden desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista morfológico, lo que corresponde a la pared torácica. La pared torácica tiene componentes internos y externos, tiene el componente óseo, ligamentoso, muscular y la piel. Y digamos que esos cuatro sistemas o esos cuatro elementos pueden ser causa de signos o síntomas en un momento dado desde el punto de vista torácico. Pero además de todo eso, pues la cavidad torácica contiene una cantidad de órganos y sistemas que a su vez también son fuente de signos y síntomas. Están los pulmones, el corazón, el mediastino y todas sus estructuras, parte del sistema digestivo con el esófago, ganglios, grandes vasos. Hay una infinidad de estructuras que en un momento dado van a producir signos o síntomas. Una vez que nosotros estamos haciendo el examen físico, pues como en todos los sistemas y en todas las regiones del organismo en acto médico, siempre tenemos que tener un orden. El orden empieza por la inspección, en el tórax sigue con la palpación, después con la percusión y finaliza con la auscultación. Entonces en este caso, recuerden, siempre vamos a tener orden y el orden comienza con la inspección. En la inspección, pues obviamente necesitamos tener el tórax descubierto, tener al paciente en un sitio donde haya luz suficiente, que esté tranquilo, y ustedes dan las instrucciones precisas. Simplemente en este caso es que se descubra para nosotros tener unos puntos de referencia. ¿Cuáles son los puntos de referencia esenciales en el tórax que siempre nos van a servir a nosotros para hacer descripciones y para escribir en la historia clínica los hallazgos? Pues tenemos la horquilla esternal, la fosa supraclavicular, la fosa infraclavicular, los dos pectorales, el ángulo de Lewis, que está constituido por el manubrio y el cuerpo esternal. En algunos pacientes delgados se alcanza a ver el apéndice sifoides, el reborde costal es otro punto de referencia. Esto es en la vista anterior. Si tuviéramos una vista posterior, pues definitivamente estarán las escápulas. Aquí hay una imagen más adelante. En la vista posterior, pues en este esquema ustedes ven las escápulas, las espinas, las apófisis espinosas de la columna cervical y dorsal. Y digamos, es muy importante también en esa primera inspección que la altura de los hombros sea más o menos igual. A veces por la dominancia, las personas en la postura pueden estar inclinadas hacia un lado o hacia otro, pero que eso no los confunda cuando de pronto hay desviaciones de la columna, hay anomalías en esa cavidad torácica como consecuencia de esas desviaciones de la columna. El ángulo de Lewis es muy importante, lo habíamos dicho, es la conformación de un ángulo entre la fusión del manubrio esternal con el cuerpo esternal y es un punto de referencia anatómico muy importante que aquí tienen algunas de las indicaciones para tener siempre en consideración la localización de ese ángulo de Lewis. Le marca el segundo espacio intercostal, el repliegue
anterior de las pleuras, la localización del timo hasta la adolescencia, el callado de la aorta y la primera subdivisión bronquial. Entonces, traqueal, perdón. Entonces, en esas condiciones, importante que recuerden los puntos de referencia anatómica. Otro asunto importante en la inspección general es cuando el sujeto está respirando superficial o respirando profundo. En ese caso, la respiración profunda hace que el diafragma se aplane y a su vez que haya un desplazamiento del campo pulmonar hacia abajo. Entonces, el límite inferior del pulmón, cuando yo hago una inspiración profunda, va a irse casi hasta T12 y en condiciones normales era hasta T10. Esos son referentes importantes porque nos van a ayudar a orientarnos a la hora del examen clínico. Más orientaciones en el examen físico, ya lo que les decía, que el tórax esté descubierto, preferiblemente que el paciente esté sentado, que ojalá si uno está en un consultorio y no en una habitación de hospital, que esté sentado en una silla giratoria o en una silla que permita el desplazamiento del evaluador alrededor del paciente para que tenga una mirada completa, anterior, posterior, lateral, etc. Y lo otro muy importante es que en el caso de las mujeres y en el caso en general de los pacientes hay que velar por cuidar el pudor de los pacientes y hay que hacer advertencia, tener un sitio reservado, lejos de la vista de curiosos innecesarios. Las 4 técnicas básicas del examen clínico del tórax ya se los había mencionado: inspección, palpación, percusión, auscultación. Esto es para el tórax. En el abdomen, como lo veremos en otro video o en otra presentación, se invierte este orden. Siempre en el abdomen empezaremos por la inspección, pero ya no seguimos con palpación, que será lo último, sino que seguimos con auscultación, percusión y por último palpación en el caso pues del abdomen. Muy bien, ¿qué es lo que tengo que mirar yo? Fuera de que mire el tipo respiratorio, el patrón respiratorio, el uso o no de músculos intercostales, supraclaviculares o de accesorios respiratorios, yo tengo que tener una mirada muy específica digamos en las facies del paciente, en las características del color de la piel, en la presencia o no de ingurgitación yugular o de abombamientos en el cuello, en la presencia de cicatrices, masas, asimetrías en el tórax, anterior, posterior, lateral, y muy importante, si yo logro ver o no la punta del corazón, la punta, el punto de máximo impulso. Además de eso, más allá del tórax, es muy importante, y aquí están las 2 imágenes, mirar si el paciente tiene cambios en su coloración, si está pálido, si está ictérico, si está cianótico, si está rubicundo. Aquí tienen unas imágenes de pacientes pálidos en que se les está buscando en la palma de la mano la palidez, en las escleras, en la parte de los párpados, también en las mucosas, en la lengua y en el piso de boca. Muy importante mirar si el paciente tiene algún signo de dificultad respiratoria. ¿Cómo evidencio yo que alguien tiene dificultad respiratoria? Pues primero cambia la frecuencia respiratoria, segundo puede cambiar el ritmo o cambiar la profundidad, pero en la parte de evidencia uno mira si el paciente tiene aleteo nasal, si tiene esfuerzo muscular por hacer inspiración o expiración y sobre todo si en su apariencia tiene algún tipo de angustia, lo que sucede por ejemplo en un paciente asmático. Aquí tienen facies de niños que tienen problemas de adenoides, tienen unas anomalías evidentes en la cara, habitualmente tienen la mandíbula corta, tienen una mandíbula retraída o una mandíbula pequeña, retrognática. Entonces, si los mira uno de perfil, pues tendrán como el perfil de dientes de conejo. Tienen un paladar hendido por allá, se llama paladar ojival, un paladar profundo, son respiradores orales. El labio habitualmente es corto y el desarrollo del segundo tercio de la cara está deficiente. Aquí tienen un niño con una cianosis tremenda, es un recién nacido con labios, mucosas, la lengua
muy cianótica, es un niño que probablemente tiene alguna anormalidad cardiovascular o respiratoria desde el nacimiento. Otro aspecto importante, que este ya es muy general, es el biotipo corporal. El biotipo corporal, digamos que siempre lo clásico ha sido esta clasificación que ven aquí, si el sujeto es longilíneo o ectomorfo, que es más largo que ancho, si el sujeto es mesomorfo, que también se conoce como atlético, o si el sujeto es endomorfo, que tiende a ser bajito y más ancho. Digamos, esta clasificación va a determinar alguna predisposición por ciertos trastornos respiratorios. Por ejemplo, es más frecuente encontrar pacientes con apnea de sueño en los pacientes endomorfos. Es más frecuente encontrar enfermedades cardíacas en pacientes endomorfos. No es exclusivo de eso, uno no tiene culpa de cuál es su biotipo, pero hay cierta predisposición en algunas enfermedades de acuerdo con ese biotipo corporal que nos acompaña. Algunas anormalidades en la cavidad torácica, esto es clásico, este es un sujeto normal, miren pues que aproximadamente el diámetro anteroposterior y el diámetro transverso es similar. Luego está este tipo de tórax que se conoce como tórax en barril o en tonel, que se describe en algunos pacientes que tienen enfisema o que tienen EPOC. No todos los pacientes enfisematosos ni los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen tórax en tonel, para que siempre lo tengan claro. Este paciente que tiene cifosis, es decir, un aumento de la curvatura de la columna cervicodorsal, que hace que haya una deformidad de la cavidad torácica. Y dos hallazgos importantes, enseguida les muestro dos fotos de un aspecto particular del tórax, en donde el tórax está hundido en la zona que corresponde al esternón y se llama pectum excavatum, y otro que se llama pectum carinatum o tórax en quilla de buque o tórax de paloma. Aquí tienen algunas fotos. Esta es una imagen de una persona con una urticaria, con un brote, con un exantema, que es otro de los hallazgos que habrá que buscar, si hay lesiones en piel, si hay cicatrices, si hay brotes, si hay tatuajes, que son hallazgos anormales y que se tienen que describir en la historia clínica. Las fotos que les decía, este muchacho tiene una prominencia muy grande en el tórax, mírenlo aquí, se llama pecho de paloma o tórax en quilla, es una anormalidad congénita del tórax que puede propiciar signos o síntomas respiratorios. Este otro, al contrario del primero, tiene lo que se conoce como pectum excavatum o tórax en embudo. Este tiene una normalidad torácica en donde este hundimiento del pecho le va a impedir tener una respiración correcta. Este paciente también tiene un pectum excavatum, no tan prominente como el anterior, y además tiene una tremenda cicatriz que la ven aquí, que pudo haber sido el resultado de una toracostomía. Le pusieron allí una sonda torácica y está pues en recuperación. Este señor tan grande tiene un tórax en tonel, además de que es obeso, tiene una gran panza, tiene una amplitud grande en el diámetro anteroposterior con relación al diámetro transverso. Es un señor pues con tórax en tonel, no necesariamente tiene enfisema ni tampoco tiene EPOC. Y este otro señor tiene un aumento de la curvatura, entonces es un paciente que tiene una cifosis, que era lo que les decía, que va a generar cambios pues en las características del tórax. Este es un tórax normal. En las fotografías de nuestro libro, que es Semiología Médica Integral, de la editorial Universidad de Antioquia, encontrarán pues todas estas fotos. Eran habitualmente fotos de estudiantes de medicina que ya ahora son prominentes médicos de Colombia. Pues aquí tenemos la foto de algún compañero de ustedes en su momento que se prestó para tomarle la foto. Es del texto de Semiología Médica Integral. Fosas supraclaviculares, las clavículas bien insertadas, la horquilla external se insinúa pero no se ve muy bien, tampoco se ve el apéndice cifoides, no se notan en esta fotografía tampoco el reborde costal, que sí se va a magnificar en personas que son más delgadas. Sí se ven los dos pectorales, las tetillas y digamos la simetría en la altura horizontal de cada uno de los hombros, lo que significa pues este es el hallazgo de un tórax normal. El mismo sujeto, ya visto de lado y visto por detrás,
Y aquí sí hay un hallazgo curioso, digamos, de lado no se ve pues ninguna cosa esencial, miren que la piel es sana, sin cicatrices, sin hundimientos y sin ningún otro hallazgo. Y en la parte posterior, si ustedes miran con detenimiento, hay un hombro más caído que el otro, y era lo que les decía, eso puede estar influenciado por la dominancia. Puede que yo, por ser diestro, tenga el hombro más caído o que tenga mejor, más volumen de los pectorales que hace que se vea esto. No se confundan, si ustedes ven que la diferencia en la altura de los hombros es muy grande, hay que mirar cómo está la alineación de la columna y descartar que el sujeto no tenga una escoliosis o alguna otra desviación de la columna. Más hallazgos, seguimos en la inspección. Y en la inspección, además de mirar el color y el aspecto general del paciente y también el color de la piel en las mucosas y en las escleras, miren las manos. Entonces aquí hay varios ejemplos de hallazgos que tienen que ver con enfermedad respiratoria o con enfermedad cardíaca. Esto en particular, 1, 2, 3, se llaman dedos en palillo de tambor. Esos dedos en palillo de tambor también se conoce como acropaquia, que es la hipertrofia de las falanges distales con cambios en las características de las uñas, con unas uñas que se conocen como uñas en vidrio de reloj y que se asemejan a estas baquetas, a estos palitos con los que tocan los timbales, normalmente los músicos. Aquí miren que son muy parecidos y por eso se conocen como dedos en palillo de tambor. A esto se le puede sumar que el paciente tenga cianosis distal o cianosis periférica. Ahorita les hago un poquito la diferencia sobre el asunto. Otros aspectos importantes para mirar en cualquiera de los pacientes que uno apenas estamos mirando, no hemos tocado al paciente, miren la cianosis distal, un paciente al que no le llega suficiente irrigación, un paciente que puede tener una insuficiencia cardíaca, y recuerden siempre que la cianosis de origen cardíaca produce cianosis distal, mientras que la cianosis de origen respiratorio produce cianosis central. Entonces, a un paciente que tenga problemas respiratorios, busquen con detenimiento y con juicio y con cuidado si el paciente tiene las mucosas muy cianóticas, en el piso de boca, en la lengua, en los labios, en las escleras, en las conjuntivas. Y si creen que el paciente tiene un problema cardíaco, no olviden mirar las manos, mirar el lecho ungueal, el lecho de las uñas, mirar si hay cambios en la forma de la uña, si hay hipertrofia de las falanges distales, que nos estará hablando en un momento dado de hallazgos de enfermedad cardíaca o de enfermedad respiratoria crónica. Este hallazgo que ven aquí, que es muy particular, miren como que aquí hay un signo como de la bandera, está blanco, azul y rojo, como la bandera francesa. Este es un signo que se llama el signo de Raynaud. Signo de Raynaud es frecuente en pacientes que tienen enfermedades del colágeno, que tienen lupus eritematoso sistémico y que tienen alguna otra alteración de tipo vascular. Cuando se ponen en contacto con agua helada, las manos se les ponen así, primero pálidas, después cianóticas, y cuando retiran las manos del agua ya le ponen rojas. Entonces esos son hallazgos. Hay que mirar cicatrices. Aquí no están específicamente en el tórax algunas de ellas, pero miren estas cicatrices de herpes zóster aquí en el tórax, el seguimiento pues de una lesión grave de herpes zóster aquí en el abdomen, y que parecen quemaduras, y aquí en el brazo y en la axila. Otras características, si seguimos en la inspección del tórax, no hemos avanzado en el examen físico, es por ejemplo este que se llama tórax asténico. Es un tórax de un sujeto que ha perdido masa muscular, que está desnutrido, que tiene una enfermedad gravísima, y si ustedes miran con detenimiento, pueden seguir aquí donde estoy señalando con la flecha el tamaño del hígado. Este señor, que debería tener un hígado hasta el reborde costal, miren hasta dónde va. Y estos signos de desnutrición severa en pacientes que, además de que probablemente tiene una masa, puede tener también enfermedades nutricionales, kwashiorkor o alguna de ellas, en las que hay ascitis, hepatomegalia y pérdida nutricional severa, como se ve en este sujeto. Este muchacho, fuera de que tiene una fascia adenoidea, como ya la habíamos descrito, con una mandíbula corta,
que es dientón y que probablemente es respirador oral, miren que tiene un tórax que es el pectum carinatum, para diferenciarlo de este otro tórax que es el pectum excavatum. Seguimos en la inspección, entonces uno tiene una inspección, digamos, pasiva, con todos esos detalles, cicatrices, forma de respirar, si tiene masas, nódulos, asimetrías, piercing, tatuajes, todo eso se tiene que describir, y ahora pues hay que hacer una mirada que se llama una mirada más dinámica. Entonces en la mirada más dinámica pues vos vas a tener que hacer énfasis en 5 aspectos fundamentales: el tipo respiratorio, la frecuencia de esa respiración, el ritmo y la profundidad de la respiración, el patrón ventilatorio y la amplitud o expansión torácica, para determinar si esa amplitud o expansión torácica es simétrica o no es simétrica. Entonces miren que en el tipo respiratorio, por ejemplo, que es una de las miradas que tienes que hacer cuando haces inspección dinámica, en los niños, habitualmente niños varones, está una respiración que habitualmente antes de los 6 años niños y niñas tienen una respiración abdominal. A partir de los 7, 8 años ya esa respiración cambia, las niñas siguen con una respiración abdominal, más torácica, perdón, las niñas con una respiración más torácica y los varones con una respiración toracoabdominal. Eso es importante porque a las niñas, digamos que las va a preparar ante la posibilidad de que queden en embarazo alguna vez. Su predominancia de la respiración torácica es facilitar, una vez que el útero esté grávido y que está creciendo en el abdomen, les permite respirar fácilmente. La mujer entonces tiene una respiración costal superior, los hombres una respiración toracoabdominal, y los niños, niños y niñas hasta los 6 años es básicamente abdominal. También va a cambiar la frecuencia respiratoria, y la frecuencia respiratoria cambia con la edad. Entonces un recién nacido puede respirar entre 30 y 40 veces por minuto, un niño preescolar, un lactante y un preescolar puede respirar más o menos entre 20 y 24 respiraciones por minuto, y un adulto sano, dependiendo de la edad, va a oscilar entre 10 y 20 respiraciones por minuto. Aquí pues hay unos valores dependiendo del libro que ustedes consulten, pero esto es como un rango para que lo vayan teniendo a la hora del examen físico. Si usted encuentra pues un adulto sano que debería estar respirando máximo 20 veces por minuto y lo encuentra respirando 40 veces por minuto, pues obviamente ese es un hallazgo anormal. Este es un cuadro clásico hermoso de Picasso que habla sobre la ciencia y la caridad, y entonces es como la actitud del médico clásico de finales del siglo XIX al lado del enfermo moribundo, con toda la delicadeza, pues haciéndole el examen. Miren cómo es la toma correcta del pulso, con los 3 dedos, no con el pulgar, y poniendo pues mucha atención en una situación grave en la cual está pues el paciente. En la palpación hay que mirar, una vez que termina la inspección, la palpación, entonces hay que mirar si hay zonas dolorosas en el tórax. Las zonas dolorosas del tórax con frecuencia se encuentran en la fusión entre el arco costal y el esternón. Entre el arco costal y el esternón hay un pequeño cartílago que con frecuencia se inflama, tiene un nombre, tiene un epónimo que se llama el signo de Tietz, está aquí, signo de Tietz, y la descripción es dolor exquisito a la palpación. Yo no sé qué dirán los franceses sobre eso, pero dice dolor exquisito a la palpación. Entonces el sujeto se toca el tórax y tiene un dolor intenso, eso probablemente se llama signo de Tietz, y con frecuencia es motivo de consulta de personas que no saben qué es lo que les está pasando, creyendo que tienen un infarto. Hay que palpar cicatrices, tatuajes, protuberancias, la presencia o no de un hallazgo que se llama enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo es la presencia de aire en el tejido celular subcutáneo, sobre todo cuando ha existido trauma de tórax en pacientes que sufren accidentes o agresiones con armas cortopunzantes o por arma de fuego. Se palpan unas burbujitas entre la piel y el tejido celular subcutáneo, como si fueran esas burbujitas de los equipos electrónicos que uno se entretiene estallando eso. Ahí en la piel hay aire por un tiempo cuando hay un trauma de tórax.
Mirar muy bien dónde está la localización del punto de máximo impulso, si está desplazado o no, porque eso tiene significación, y mirar la expansión torácica. Recuerden del referente que les di al principio, acuérdense que el pulmón baja casi hasta T12 cuando hay una inspiración profunda. En la palpación del tórax usted tiene que hacer una palpación superficial que no genere dolor, que no genere molestia, pero si hay alguna zona dolorosa, eso tiene que quedar escrito en la historia clínica. Mirar muy bien la elasticidad y expansibilidad del tórax, que cada vez que vamos cumpliendo años, pues esa expansibilidad del tórax se va reduciendo, pero es importante pues evaluarlo. Y una cosa muy importante en la palpación es lo que se conoce como la vibración vocal. La vibración vocal o el frémito táctil es una maniobra que se tiene que hacer cuando se examina el tórax, y es poner la mano en el tórax del paciente mientras el paciente está hablando palabras que sean ricas en consonantes. 33, carretera, ferrocarril, perro. Necesitamos que el tórax vibre y que usted sienta esa vibración. Hay ciertas alteraciones de anormalidad secundario a enfermedad que alteran el frémito táctil. Por ejemplo, para que lo tengan de una vez en cuenta, pacientes que tienen tumores, pacientes que tienen masas, pacientes que tienen e incluso pacientes que tienen hemotórax a tensión, puede aumentar la vibración del tórax al hablar. Es decir, esa sangre, si está a tensión, hace efecto de masa, y cuando uno palpa el tórax del paciente, va a encontrar que aumentó la vibración torácica o que aumentó el frémito táctil. No confundir el frémito táctil con el frémito vocal. El frémito vocal se encuentra con auscultación, el frémito táctil con el tacto. Después, tercera maniobra se llama palpación. Entonces en la palpación pues hay que mirar si el sujeto tiene inflamación, asimetría, abombamiento, retracciones, dolor provocado, si hay pues desplazamiento correcto de los músculos, y en esa palpación comenzamos con el punto de máximo impulso. Usted ya había mirado dónde estaba la pulsación, el punto de máximo impulso, ahora lo va a buscar. Esta es otra fotografía de nuestro libro, Semiología Médica Integral, y aquí tienen pues a nuestro modelo, que ya es un médico ya de muchos años, y aquí le estamos haciendo la palpación del punto de máximo impulso. Eso es lo que usted debería hacer con los pacientes. Con las pacientes, recuerden de tener cuidado con la intimidad y decirles de manera clara qué es lo que usted quiere hacer, qué es la maniobra que va a realizar y cuál es la colaboración que necesitamos del paciente. Una vez que usted supera ya la palpación, procedemos a percutir. La percusión tiene unas condiciones muy particulares. Aquí hay un ejemplo, hay una fotografía que muestra, miren, 3 detalles importantes. 1, asentar toda la mano. 2, un solo dedo es el que se queda para que sobre él se percuta. Y 3, el número de golpes que se recomienda son 2 golpes en cada sitio, para que usted tenga un compás con que comparar. Entonces yo pongo toda la mano en el tórax, levanto los dedos sobre los cuales no voy a percutir, y la otra mano muy suelta golpea en el tórax. 2 golpecitos y me voy cambiando. A veces se hace la percusión comparativa de un hemitórax a otro. En general la percusión se hace simétrica, comparativa, primero en la parte anterior y después en la posterior, y nunca olvidar la percusión en la parte lateral. Entonces aquí tienen un ejemplo. Este es el plexímetro, este es el percutor. Siempre son 2 golpecitos, y ese es el entrenamiento que tienen que hacer para que esa vaina sí suene. Entonces, en las rotaciones que tendrán pues de acto médico, muy seguramente su tutor, su profesor les va a enseñar la mejor técnica, y ustedes van a tener que practicar con lo que tengan a la mano. La familia, los hermanitos, el abuelo, el perro, el gato no se deja hacer eso, y hasta en el metro, percutir hasta que eso les suene y que ustedes sean capaces de diferenciar cuáles son los sonidos que se espera escuchar cuando usted percute. En la percusión, básicamente usted va a escuchar 3 sonidos fundamentales. El primero,
se llama resonancia torácica. La resonancia torácica es el resultado de la percusión en sitios donde está expuesto el pulmón. ¿Dónde vamos a encontrar la mejor resonancia? Donde esté el pulmón más expuesto. ¿Dónde es eso? Debajo del segundo espacio intercostal, aquí en la zona, unos 3 o 4 centímetros por debajo de la clavícula, pero por encima del pectoral. En la zona lateral del tórax y en la parte posterior, en la base del pulmón y en la zona interescapular. No sobre las escápulas, no sobre los pectorales, no sobre las mamas. Ahí no les va a sonar tan bien. Seguramente van a obtener sonido, pero no es el sonido de la resonancia torácica secundaria al sonido de los pulmones. Segundo, un término que se conoce como submatidez. Cuando hay proximidad de una víscera sólida, en el caso del tórax, cuando hay proximidad al hígado, ese pulmón ya no suena tan resonante, sino que empieza a apagar el sonido y se conoce como sonido submate. La transición entre pulmón e hígado se conoce como submate y corresponde aproximadamente al quinto o sexto espacio intercostal derecho. Tercero, la matidez. Y la matidez es un sonido muy poco audible sobre una estructura sólida, básicamente el hígado, el corazón, en donde usted no va a escuchar mayor resonancia. Eso se llama sonido mate. El último sonido se llama sonido timpánico. El sonido timpánico se reserva casi exclusivamente para los sonidos originados en el abdomen, cuando usted percute la pared abdominal y encuentra una asa intestinal llena de gas. Eso resuena como un tambor y por eso se llama sonido timpánico. Hay una excepción en el tórax y se llama la zona semilunar de Traubé. Zona semilunar de Traubé, que corresponde a esto que me estoy tocando aquí a esta zona, corresponde a la cámara gástrica, y esa zona de la cámara gástrica también suena timpánico. Entonces en el tórax tenemos resonancia torácica, que corresponde al sonido del pulmón, submatidez a la proximidad del hígado cuando termina el pulmón y comienza el hígado, matidez cuando usted percute el hígado o el corazón, y timpanismo, el sonido que debemos escuchar en el abdomen y excepcionalmente en el área semilunar de Traubé, que corresponde a la cámara gástrica. Terminamos la percusión. Ya hicimos la inspección, la palpación, la percusión. Vamos a pasar a la auscultación. Aquí tienen un ejemplo, un esquema de lo que en su momento René Laennec le compartió a la humanidad, que es el invento del estetoscopio. Miren que el estetoscopio tenía una forma muy particular, como una corneta de madera. Aquí en esta zona se ponía el oído, y aquí esto se aplicaba sobre el cuerpo del paciente, y van a ver pues distintos modelos del clásico estetoscopio que propuso Laennec. Se corrió esta diapositiva, pero sigo aquí con la percusión. Miren que usted percute en el tórax anterior, en el tórax posterior, incluso en el tórax lateral. Esta fotografía, como que ven aquí, sigue siendo de nuestro libro Semiología Médica Integral, en el año 2006. Aquí hay la espalda de algún conocido. Este señor ahora es cirujano plástico y seguramente pues nos cobrará derechos de autor por haber permitido que le tomaran la foto en ese momento. Aquí tienen fotos del mismo texto, también enseñando cómo es la parte de la percusión. Y en la auscultación, lo que les estaba hablando de René Laennec, en la auscultación tenemos que inicialmente se hacía pues la auscultación directa. Eso es lo que hacían los médicos, aplicar el oído sobre el tórax del paciente. Cuando apareció Laennec con su invento, que surgió con otros autores, Auenbrugger y otros médicos franceses de la época, siguiendo el ejemplo de lo que se hacía con los toneles de vino, que se percutían y se auscultaban a ver hasta qué nivel tenían vino en esos barriles. Entonces se desarrolló el estetoscopio, que es un método indirecto para hacer la auscultación del tórax. Aquí tienen a René Laennec con su propuesta, con su publicación, con un modelo de lo que era el estetoscopio de la época. Y miren cómo se hacía la auscultación inicialmente.
Por eso es que mucha gente no quiere al ENEC porque dice que el ENEC aumentó la distancia entre el médico y los pacientes. Este señor está haciendo la auscultación muy atento, lo que yo no entiendo sinceramente es por qué tiene la mano ahí, pero seguramente esa era la forma en la que se hacía en su momento. Aquí ya tiene al ENEC que inicialmente escuchaba de manera directa o con el estetoscopio en la mano, con el médico o el aprendiz y los aprendices que estaban ahí poniendo atención, las enfermeras velando pues por el buen cuidado de los pacientes. Aquí tienen otra representación del ENEC haciendo pues el uso de su estetoscopio, y esta es la forma específica del estetoscopio. Hay cositas muy curiosas. Estas corneticas que ven aquí se llaman las cornetas de Pinard. También fue otro invento de la época. Seguramente algunos que trabajen en Metrosalud, todavía hay cornetas de Pinard en Metrosalud. Se usan para hacer la auscultación de la fetocardia. No crean que es un chiste. Todavía yo trabajé en Metrosalud y todavía había corneticas de esas para uno escuchar la fetocardia en las mujeres embarazadas. Modelos distintos, diversos modelos de estetoscopio. Miren este tan bonito. Han ido evolucionando hasta que evolucionaron al que ahora es la forma clásica del estetoscopio que conocemos, con esta parte que se inserta en los oídos, con una doble conducción y digamos la campana o el diafragma de ese estetoscopio para mejorar pues la audición. ¿Cuáles son los ruidos que yo voy a oír? Y esto es muy importante para estos últimos 10 minutos de esta conferencia. Hay unos ruidos que son muy importantes, que dependiendo de dónde se pone el estetoscopio y dependiendo de cuáles de ellos son normales y cuáles son anormales. Entonces empecemos. Ruidos normales que cualquier estudiante de medicina o cualquier persona que va a hacer el examen físico del tórax tiene que buscar. 1. El ruido laringotraqueal. El ruido laringotraqueal es poner el estetoscopio en esta zona entre la laringe y la tráquea. Aquí donde me estoy tocando en el cuello vas a poner el estetoscopio. ¿Qué va a pedirle uno al paciente? Que por favor inspire profundo y bote el aire. Inspire y bote el aire. Como ven, es un ruido inspiratorio y expiratorio. No debe haber ningún tipo de interferencia. Simplemente usted va a escuchar paso de aire a través de la laringe y parte de la tráquea. Se llama ruido laringotraqueal. ¿Hay alteraciones del ruido laringotraqueal? Sí, ahorita se los muestro en hallazgos anormales. Segundo, ruido broncovesicular. Cuando ya ponemos el estetoscopio por debajo del ángulo de Lewis, acuérdense que al inicio de esta conferencia les había dicho que el ángulo de Lewis marcaba en la primera subdivisión de la tráquea en dos grandes bronquios. Entonces cuando yo estoy auscultando ahí, en esta zona donde tengo mi mano en el tórax, ahí vamos a escuchar lo que se conocen como los ruidos broncovesiculares. Hay ruidos que vienen de los bronquios y algunos que ya empiezan a escucharse de los alvéolos. Al igual que el ruido laringotraqueal, es un ruido inspiratorio y expiratorio que no tiene ninguna interferencia. Vamos a mirar cuándo se afecta los ruidos broncovesiculares o el ruido broncovesicular. Por último, el más importante de todos se llama murmullo vesicular. ¿Qué es murmullo vesicular? El paso de aire a través de millones de alvéolos. Entonces, si yo quiero garantizar que alguien está teniendo buena ventilación, que el sujeto está respirando y que el aire está llegando hasta los alvéolos, necesito escuchar el ruido, el murmullo vesicular en 4 partes específicas que son necesario auscultar. 1. Las zonas infraclaviculares antes de los pectorales y antes de las mamas. 2. Las bases pulmonares. 3. La zona interescapular que les mostré. Y 4. Nunca se les olvide auscultar la zona axilar. Esta zona axilar tiene mucha información desde el punto de vista auscultatorio porque hay pocas interferencias entre el pulmón y la pared torácica.
Ahí no hay mucha grasa, la piel es más o menos delgada y básicamente el pulmón está muy bien expuesto. Son los 4 puntos esenciales para hacer auscultación del tórax respiratorio. Entonces el ruido laringotraqueal, el murmullo vesicular y el broncovesicular son los ruidos esenciales y que son hallazgos normales. Se escuchan en inspiración y en expiración y no hay pues como ninguna interferencia excepto si hay alguna enfermedad. Aquí tienen un ejemplo también de nuestro libro, de cómo se ausculta. Aquí estamos en el primer sitio que les decía, aquí está la clavícula, 2 o 3 centímetros por debajo de la clavícula, en la zona subclavicular está muy expuesto el pulmón, lo otro es aquí en la zona lateral y lo otro estaría en la parte posterior, en las bases pulmonares y en la zona interescapular. Miren la auscultación lateral. Y ahora vamos a hablar de ruidos anormales, ya no de los ruidos normales que les acabo de describir. Ruidos anormales, básicamente son estos: roncus, sibilancias, estertores, crépitos, estridor, cornaje y soplo anfórico. Ya les voy a ir explicando qué es cada una de esas cosas. Vamos a dividir el tracto respiratorio en 3 partes. Primera parte, tracto respiratorio alto, corresponderá entonces a la laringe, a la tráquea, al inicio de los grandes bronquios y estamos por encima del ángulo de Lewis. Tracto respiratorio bajo, por debajo de la carina, estaremos en la zona media del pulmón, aquí donde tengo mi mano, y el muy bajo corresponde a las bases, será a la zona número 3, que si recuerdan en fisiología, el señor John B. West mencionó 3 zonas respiratorias en la fisiología respiratoria. Zona 1 por encima de la carina, zona 2 por debajo de la carina hasta la subdivisión 16 y zona 3 en la parte alveolar. Entonces, esa subdivisión que propone el señor John B. West nos va a servir para que entendamos los ruidos que van a pasar, que son anormales. Empecemos. Los roncus. Roncus son ruidos de baja frecuencia, son ruidos graves y son el resultado de la presencia de moco o de secreciones en la vía aérea. Usted está resfriado, usted tiene un catarro, tiene moco ahí en la zona nasal, en la zona faríngea, en la zona laríngea, en el inicio de la tráquea, y usted va a tener una zona que va a tener un sonido grave de baja frecuencia, inspiratorio y expiratorio, que tiene una característica muy importante. Si usted aclara, si usted tose, si usted respira de cierta manera, probablemente el ruido no se va a escuchar más. Entonces son secreciones que se mueven, secreciones que se desplazan, secreciones que pueden desaparecer con algunas maniobras. Roncus. Son fugaces, son cambiantes y aclarando la vía aérea pueden desaparecer. 2. Más allá de que haya moco o no, que en ese caso se produciría roncus, aparece el estrechamiento de la vía aérea superior. Se estrecha la tráquea, se estrechan los bronquios y entonces el aire que pasaba por un tubo de determinado calibre ahora tiene que pasar por un tubo más estrecho. Y él se conoce como sibilancias. ¿Qué son sibilancias? Ruidos silbantes. Habitualmente uno silba botando aire. En conclusión, las sibilancias son predominantemente expiratorias. En algunos casos, si el espasmo bronquial es muy grande, el paciente puede tener sibilancias inspiratorias y expiratorias, pero lo habitual es que sean expiratorias. Entonces eso produce un sonido más agudo, más allá de los roncus, y no van a cambiar fácilmente, se necesitan broncodilatadores para que eso desaparezca. Diferencia entre roncus y sibilancias, pues muy fácil. Los roncus son secreciones, las sibilancias es estrechez del tubo. Los roncus se mueven con la tos, con el aclarar o esclarecer la vía respiratoria, las sibilancias no. Los roncus pueden aparecer y desaparecer de acuerdo con la posición, con el ejercicio, con la frecuencia respiratoria, las sibilancias no. Los roncus pueden estar todo el día, las sibilancias pueden aparecer de forma súbita. Aparecen por un rato, luego se le da broncodilatador al paciente y se desaparecen. Entonces eso es importante. Y pueden aparecer juntas. Por un lado que escuchen la movilización de secreciones en esa zona 1 de West, o por el otro que escuche sibilancias o ambas cosas.
roncus y sibilancias es frecuente en un paciente que está en una crisis asmática. Estertores. ¿Qué son estertores? Vamos a la zona 2 de West. En la zona 2 de West ya tenemos la primera subdivisión de la tráquea, tenemos entonces bronquios y subdivisiones bronquiales. Y ya tenemos unos alvéolos. Cuando yo tengo alteraciones en esa zona, ya sea porque tengo secreciones o ya sea porque tengo estrechez de la vía, entonces yo voy a tener lo que se conoce como estertores. ¿Qué es un estertor? Un ruido que se parece al sonido de un velcro o se parece al sonido del cabello cuando yo me lo pongo aquí al lado del oído, o se parece al sonido de unas papitas fritas cuando uno las aplasta en el paquete, que eso suena haciendo como crunch. Esos estertores tienen una característica muy importante: se movilizan con la tos, cambian con la posición. ¿Por qué se movilizan con la tos y cambian con la posición? Porque hasta esa zona todavía hay músculo liso, entonces la tos puede hacer alguna cosa. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque los ruidos de la zona 3 de West, que no son los estertores, sino que son los crépitos, no se mueven con la tos. Y es más grave que yo tenga crépitos a que tenga estertores. Entonces, en general, los estertores son de la zona 2 de West. Aquí la tengo marcada con mi mano. En algunos textos norteamericanos empiezan a decir que son ruidos de burbuja fina o de burbuja gruesa. Eso no es ningún aporte. Los aportes de René Laennec, cuando inventó el estetoscopio, dijo estertores, crépitos, sibilancias, roncus. Eso es lo que ustedes deberían aprenderse. El que quiera aprenderse la clasificación norteamericana, pues cualquiera es libre de aprender bobadas, pero en mi opinión no tiene ninguna utilidad. Estertores: menor frecuencia y mayor duración, sufren cambios nítidos con la tos, con el cambio de posición, distinto de los crépitos que no van a cambiar. Los estertores en la bibliografía norteamericana le hablan pues entonces de burbuja fina, mientras que hay otros que llaman de burbuja gruesa. Ya les dije que eso no tenía ninguna utilidad. Por último, los crépitos. Los crépitos se encuentran al final de la inspiración, son de duración breve, no se modifican con la tos y básicamente los vas a encontrar en la zona 3 de West. Hay un ruido muy raro, muy impresionante, que se llama estridor. El estridor es el resultado de una obstrucción aguda de la vía aérea. Un niño que se atraganta con un muñequito, con una bola, con algún objeto de plástico pequeño, se lo traga y eso se queda en alguno de los bronquios, básicamente más fácil en el derecho que en el izquierdo, y empieza a tener una respiración ruidosa, tiene cianosis, tiene uso de músculos intercostales, de músculos accesorios, contractura de los músculos del cuello, supraclaviculares, infraclaviculares, intercostales, desesperado, y eso se llama estridor. Es un ruido necesariamente inspiratorio, que suena como un quejido. También ese ruido que se llama estridor se puede encontrar en niños que tienen una enfermedad viral de infección respiratoria alta que altera la glotis, que se llama croup, o que es secundario a una infección por el virus respiratorio sincitial. Muy importante tener eso en cuenta. Entonces el paciente tiene gran dificultad para inspirar. Hay que buscar y despejar cómo está la vía aérea para que no vaya a fallecer. Y en la auscultación adicional, ya para terminar lo de la auscultación, hay soplos. Hay uno que llama soplo tubárico, son zonas en donde hay condensación pulmonar, hay moco, hay flema, hay hematomas, está en contacto con un bronquio permeable y a eso se le conoce como soplo tubárico. Otro se llama soplo cavitario, cuando hay una caverna de origen tuberculoso también cerca de un bronquio, suena pues también como que resopla. Y hay un soplo que se llama soplo anfórico, como una ánfora, que en la costa sí las conocen, por ahí guardan el agua y uno mete la cabeza pues en donde guardan el agua, eso retumba. Eso es en un bronquio superficial
cuando hay una condensación, porque haya neumonía, bronquiectasias o derrames, se pueden oír estos ruidos raros, soplo tubárico o bronquial, soplo cavitario en un momento dado o soplo anfórico. Son hallazgos que hay que buscarlos, no son frecuentes, pero en la medida que van avanzando en la semiología del tórax pueden hacer esa determinación. Broncofonía y pectoriloquia, muy importante. Cuando a mí me auscultan el tórax mientras hablo, mis palabras se oyen distorsionadas. A eso se le conoce como broncofonía. Pero si yo tengo un tumor, si yo tengo un emotoras a tensión y me auscultan mientras yo estoy hablando, a eso se le conoce como pectoriloquia, porque el sonido se oye nítido, se oye claramente lo que el paciente está diciendo. Cuando usted sospeche que alguien tiene pectoriloquia, le va a pedir al paciente que hable en voz muy baja, cuchicheando prácticamente, contando un secreto, y usted le dice, diga por favor 33 en voz baja. 33. Como si estuviera diciendo un secreto. Si usted sigue escuchando el sonido de forma nítida, sospeche que hay un aumento de la densidad del tórax debajo de donde usted está auscultando y por ende ya no hay una broncofonía, que es el sonido distorsionado, sino que lo que existe es pectoriloquia, que es el sonido nítido, que es un hallazgo anormal. La egofonía es un hallazgo muy raro, es un hallazgo como una voz nasal o metálica que se escucha cuando los pacientes tienen derrames pleurales y literalmente es como auscultar, dice como el sonido de una cabra. Usted le pide al paciente que diga y usted va a escuchar señor, diga y usted escucha como si fuera una cabra, y a eso se le conoce como egofonía. Por último, el fenómeno de Skoda. El fenómeno de Skoda, que era uno de los amigos de Laennec, Skoda es Joseph Laennec y este señor Joseph Skoda descubrió que cuando hay un derrame pleural, por encima de la zona del derrame, no en la zona del derrame, por encima de la zona del derrame, se aumenta el murmullo vesicular, se aumentan los ruidos. A eso se le conoce como reclutamiento alveolar. Entonces es como una compensación de algunos alvéolos que no estaban trabajando, tratando de suplir lo que no se está haciendo en la zona donde está el derrame. A eso se le conoce como fenómeno de Skoda. Lo último, ten gran empeño con el enfermo que está a tu cuidado, que no muera de terapéutica ni tampoco por carencia de ella. Muchas gracias, espero que lo disfruten, que aprendan, que lo apliquen.